El problema del Amazon de Cuba, que somos nosotros aquí en Rebolico, es que estás limitado a la clientela de Cuba. Exactamente. En Amazon ellos están en 30 y pico, 40 y pico dólares. Sí, pero aquí no puedes vender eso. Pero lo que te digo, tú no puedes... Tú pones ese lente en ese precio y te coge un Google, ¿verdad? La gente prefiere eso. Si hay una pregunta que se repite una y otra vez en donde quiera que voy, en mis redes sociales, en todas las personas de afuera de Cuba que conozco, es: ¿existe en Cuba alguna página online, alguna página en internet para vender y comprar productos, para vender y comprar tus cosas, lo que sea? ¿Existe en Cuba Amazon? Algo parecido a Amazon, y la respuesta sería sí, pero con un poquito de no. Y enseguida te voy a explicar. ¿Qué vuelta, familia? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un video desde La Habana, Cuba. Hoy vamos a hacer algo súper interesante. Hoy quiero demostrarte, contarte, explicarte que en Cuba sí existe algo muy similar a Amazon. Para nada existe Amazon en Cuba, aunque hay algunas variantes a través de esta misma página, pero ya serían parte del servicio que te ofrece esta página que te voy a contar hoy. No estamos auspiciados, no estamos patrocinados, nada. Simplemente tantas veces he recibido esta pregunta de si existe Amazon en Cuba que decidí que le iba a hacer un video y era la manera más universal y más extensa de abarcar a todas las personas que me preguntan. En Cuba sí existen varias páginas, de hecho páginas online, que quieren imitar de una manera muy rústica, de una manera muy rudimentaria, pero efectiva, a la página de Amazon, a las páginas de eBay, todas estas páginas de venta online. Hay varias en Cuba, como te decía, con varios nombres, pero creo que la predominante, creo que la que está arriba de todo es una que se llama Rebolico.com. Es una página donde cualquier persona de Cuba puede poner sus anuncios. De hecho, si tú estás afuera de Cuba y quieres vender cuando vengas a Cuba, porque es acá en Cuba, y tú quieres vender, no sé, tienes un celular y quieres venderlo en Cuba porque sabes que acá en Cuba hay una inflación descomunal, lo vas poniendo 1 o 2 semanas antes y la gente lo va viendo y te escriben por tu WhatsApp y llegas a Cuba y ya lo tienes vendido. O sea que es una especie de Amazon rudimentario. Ahora te la voy a enseñar. De hecho, vamos a hacer un experimento. Vamos a buscar, yo tengo algunas cosas que quiero comprar en Rebolico.com. Entre ellas quiero comprar unos lentes vintage que vi hace un tiempo, que son para darle un look diferente a mi trabajo audiovisual, y encontré estos lentes en Rebolico, pero decidí que no los iba a comprar aún, que acá en cámara voy a llamar a la persona en la presencia de ustedes. Va a venir la persona, les voy a mostrar cómo es el proceso, porque es muy diferente a Amazon, por eso es que digo que es rudimentario. En Amazon te llega la paquetería a la puerta, te avisan, tú la coges, etcétera. No, acá es como la manera más antigua de hacer un Amazon. Pues viene la persona con su producto personal, te lo da en la mano, tú lo pruebas, te lo dice: hacer, tú me das un poquito de garantía, tú me das 15 días, te dice: bueno, te voy a dar 5, negocias los precios, etcétera, etcétera. Vamos a hacer el experimento que me parece muy interesante de llamar a esa persona. No la conozco de ninguna manera, ni quiero comprometerlas. Pues un detalle, y vamos a poner paréntesis acá: es complicada y dudosa la legalidad de este producto en Cuba, de la página de Rebolico. Existe, como muchas cosas existen en Cuba, como existe la antena, existen un montón de cosas que no deberían estar según las leyes locas de acá, pero están porque son para ellos males necesarios. Tú puedes comprarte desde una cámara de fotos hasta un celular, hasta higiene, hasta juguetes sexuales. O sea, venden de todo. La página es Rebolico.com, muy fácil. Vamos a hacer el experimento. Ahora voy a llamar por teléfono. Voy a entrar en presencia de ustedes a la página para que vean más o menos cómo es la interfaz. Voy a buscar la persona que quiero comprarle eso en específico. Es algo que voy a comprar. Tú puedes comprar lo que desees, por supuesto. Le voy a escribir, lo voy a contactar, le voy a pedir que me haga entrega a domicilio a la casa. Lo voy a grabar cuando venga, como te dije, con todas las medidas para que sea irreconocible, solo que tengas tú la experiencia documentada. Y luego vamos a hacer un resumen, pero creo que la manera más efectiva es que tú experimentes realmente cómo es comprar en Rebolico y te ilustres de lo que es el Amazon cubano, este Amazon rústico, en taparrabo, con lanza y juntos alrededor del fuego, pero que nos resuelve la vida muchísimo a los cubanos y a los extranjeros que están acá. Y nada, vamos a buscar el contacto.
Ok, vamos a hacer este experimento, que quiero que este video sea lo más rápido posible, que esto es solo para ilustrarlos un poquito más en la cultura desconocida de la Cuba secreta. Vamos primero que nada a buscar un navegador. En el navegador escribimos rebolico.com. Como ves, ya yo lo tengo ya, pero es www.rebolico.com. Acá puedes buscar, como te puedes dar cuenta, es muy sencilla la interfaz, como te decía, muy rudimentaria. Compraventa, dentro de compraventa tienes celulares, reproductores, televisores, cámaras, intercambio, bla, computadoras, servicios. Dentro de servicios tienes al final gimnasio, relojero, tienes un montón de cosas. Pero bueno, acá arriba en este pequeño buscador, si tú sabes lo que quieres como yo, puedes poner, yo tengo la idea de mostrarles este experimento comprándome unos adaptadores. ¿No les pasa que el teclado de acá de los iPhone es el tipo? Esto es un smartphone, teléfono inteligente, y ese es el teclado menos smart del mundo de los phones, para completar el chiste. Adaptador M42 lente, que es lo que quiero yo, ¿no? Ya yo lo vi hace unos días el anuncio, lo tenía guardado para ustedes, ¿no? Acá está el anuncio. Como te das cuenta, son como pequeños links donde te dicen lo que venden. Tú puedes ver el icono, que es este icono de foto chiquitico que tiene. Quiere decir que cuando tú pinchas, tienen una foto. Tú pinchas, ahí está el precio, 4.500 CUP. Eso es la moneda cubana, que 4.500, ahora mismo el dólar está sobre 130. Así que tú calculas, serían alrededor de, no sé, $30. El hombre vende un adaptador M42, que es para adaptar los lentes viejos Zenith soviéticos ese. Por ejemplo, la última película de Batman se filmó con uno de esos lentes. Yo soy fanático de Batman, como te puedes dar cuenta, y estoy loco por tenerlos, y son súper baratos. O sea, un lente siempre vale $500, una cosa así. Y este tiene dos lentes con el adaptador para usar en cámaras modernas en $30. O sea, una ganga, por supuesto, estos de uso. Y nada, acá ves que pone todo lo que tiene, no tiene fotos. Te deja un teléfono donde tú puedes llamarlo o le puedes escribir por WhatsApp. Cada día Cuba es más de WhatsApp. La gente no se llama porque es más barato. Y nada, vamos a llamarlo y vamos a ver si nos puede hacer la entrega a domicilio, porque eso es algo que no es lo usual. Normalmente tienes que negociar si te lo traen, cuánto cuesta que te lo traigan. Pues es como te digo, es muy personal. Tú vendes tus cosas y compras cosas de gente que está vendiendo sus cosas. Vamos a llamarlo. Vamos a ponerlo en altavoz. Buenas tardes, hermano. Te llamo por el anuncio que tienes en Rebolico del adaptador M42 con los lentes Helios. ¿Lo tienes? Sí, todavía lo tengo. Menos mal que el Amazon cubano funciona. Una pregunta, brother. ¿Cómo están? ¿En qué condiciones están? También, tienen su tiempo, pero bueno, también muestra. Otra pregunta. ¿Haces domicilio? Sí, ¿a dónde? Centro Habana. 300 sea. 300 pesos cubanos. Bueno, mi hermano, me interesa. ¿Me los puedes traer? Sí, en una hora puede ser más o menos. Sí, está bien. Dale, te espero. Te voy a pasar ahora mismo a este número, te paso la dirección. La dirección, sí. Dale, gracias, colega. Dale. Bueno, ahora vieron qué sencillo. Una cosa muy personal, muy rudimentaria. Pues yo quería, mira. Yo tengo uno, como te decía, que te mandé la foto. Pero yo lo que quiero es adaptarlos a... Ver si esta le sirve a Yo eso. estuve buscando videos. El problema del Amazon de Cuba, que somos nosotros aquí en Rebolico, es que estás limitado a la clientela de Cuba. No, por eso mismo, yo no me quisiera quedar con estos lentes porque ni sé que... En Amazon ellos están en 30 y pico, 40 y pico dólares. Sí, pero aquí no puedes vender eso. Pero lo que te digo, tú no puedes... Tú pones ese lente en ese precio y te coge un guardar la casa. La gente prefiere eso. Si esto cuesta 40, la gente lo quiere vender en 200. Entonces me lo dejaste en 4.000. Sí. ¿Te está dando mucho calor, bueno? Bueno, eso no aquí también se lo compro a ti. No, aquí tampoco, pero el problema fue que aquí yo me metí 40 y pico horas en tu... Porque ese mismo problema de voltaje que me llevó las cosas, se llevó la base de la esquina. La caja madre de la esquina explotó, fuego y todo, hubo que cambiar nueva que... Imagínate cómo estaba el voltaje en la zona. Y en el cambio, entre que se fue la luz
que cambiaron la caja, que la primera vez la pusieron con unos cables, parece que querían robarse los cables pues, y lo pusieron con unos cables que eran tan finos que tú prendías los aires y se iba a la cuadra. Tuvieron que venir y cambiar los cables. Y después que arreglaron todo, me tocaba por la libreta un apagón. O sea, unidito ahí, ya pusieron la luz, no, pero ya toca, boom. Menos mal que tú buscaste, porque ya me hacía la idea que había venido con gusto. Obtuve el lente, este es un lente, un Helios 44-2, esto es un lente soviético. Esto tiene toda una historia que luego les voy a traer por el canal de tutoriales. Yo tengo otro canal de tutoriales, síguelo, se llama Eric Wayne 2.0, te dejo el link. Hace rato no hago contenido, pero voy a empezar a subir cosas porque tengo cosas interesantes que subir. Pero bueno, el objetivo del objetivo no era que vean lo que tengo, sino que vieran cómo lo obtuve. En Cuba sí existe una especie de Amazon, cualquier persona lo puedes usar. Tú estás en tu hotel, estás en tu casa de renta, un Airbnb, y necesitas, no sé, tú usas champú Garnier. Usted va a Rebolico y pone champú Garnier. Hay una persona, tú le escribes, le dices, oye, ¿cuánto va? Tú me lo traes a la casa. Esto de cuánto va, eso es un cubanismo, ¿no? Nosotros decimos así, no, yo fui a un lugar y en ese lugar había una montaña. La gente en Cuba dice, no, yo fui a una montaña y tú sabes, y cogí por aquí, es un cubanismo. Me vas a entender, espero que con el tiempo y con lo que se viene se me vaya ubicando un español más neutral. Sin más preámbulos, ya sabes cómo funciona el Amazon cubano, ya viste, experimentaste escondido detrás de acá del mueble cómo yo utilizaba esa página y estás un poco más ilustrado para que entiendas a los cubanos en algunas cosas, para que entiendas a los youtubers que a veces te pones como te pones y dices, ¿cómo fulano tiene eso? Pues lo busca en Rebolico, lo compra de uso, etcétera, etcétera. Y más importante aún, si un día estás en Cuba y quieres y necesitas algo, ahí lo tienes. Nada, familia, hasta el próximo video. Este video, como te puedes dar cuenta, no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo. No es nada con la serie que viene ahora, de la serie del Oriente, pero es complicado de editar. Estoy en unos procesos muy complicados que ya te irás enterando en breve. Ya te irás enterando cómo hacemos cosas en diferentes latitudes, literal, latitudes. Pa' aquí, para allá, Cuba aquí, yo para aquí y después para allá. Tú eres listo, tú entiendes. Nada, Rebolico, el Amazon cubano, ya lo sabes cómo funciona. Un videito rico para disfrutar, para relajar. Y así nos vemos las caras que estaba perdido. Nada, familia, déjame. De hecho, tengo que probar este lente bien y tengo que limpiarlo porque lo que tiene es un clase churre. Mira esto, no sé si me podré acercar a la cámara. Ya estoy despidiéndome ya, así que no vuelvan más. Chao, suscríbete, deja tu like, comenta y sé feliz, que es más importante que las 3 primeras. Mira el churre, no sé si se vea, el churre que tiene eso. Ya, se desenfocó. Bueno, con ese lente no se ve. Nada, family. Chao, chao.